Vamos a dar comienzo con una oración. Señor, gracias por este momento que tú nos permites compartir tu palabra y que esta palabra pueda traer luz a nuestras vidas, edificarnos a cada uno de nosotros, a todos los que pueden escuchar. Sé tú, Espíritu de Dios, actuando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie del Evangelio de Marcos. Un libro de 16 capítulos con 678 versículos para predicar. Que sea el Señor con su gracia, con su fortaleza y su gozo en cada uno de nosotros para poder proclamar su palabra. El primer versículo del libro de Marcos, vamos a leerlo todos juntos. Versículo 1, capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La traducción del lenguaje actual dice de esta manera: esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse las buenas noticias acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías. En este versículo nos habla sobre las buenas noticias acerca de Jesús. Pero ¿qué sucede? Ahora, escuchamos noticias, más malas noticias. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta de todos. Lamentablemente no tengo la respuesta. No sabría decirles hasta cuándo. Lo que sí les puedo decir es, esperemos pacientemente, como decía el rey David en circunstancias difíciles. Algo que sí les puedo decir es que la palabra de Dios es la luz en medio de la oscuridad, en medio de tinieblas, ella resplandece. Ahora lo que nosotros sí podemos pedirle a Dios es que nos permita que ponga en nuestro corazón ese deseo de escuchar su palabra, entendiendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos creer que Dios lo puede hacer, que Él está en la capacidad de hacer todo. Entonces, que nos ayude a crecer en la fe, que sea el Señor que nos ayude a confiar, sobre todo en los momentos difíciles, que nuestra fe no se consuma en medio de las dificultades, que recordemos que todo está bajo el control de Dios, que es Él quien gobierna, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a reconocer que somos débiles, sí, que somos muy débiles y que es grande nuestra necesidad de escuchar su bendita palabra. Nosotros vivimos en un país supuestamente de libre expresión, considerado la capital del mundo. Muchos dicen que no existe otro país como los Estados Unidos, que es el mejor lugar para vivir. Sea no el caso, lo que sí estamos conscientes es que el país se encuentra en una de las mayores crisis. Si consideramos millones de habitantes que han perdido su empleo, familias desamparadas por la muerte de padres, de madres, de hijos, a causa de un virus que todavía continúa atacando familias enteras. Hay mucha gente llena de pánico, de terror, no solamente por esto, por los disturbios, por todos los atracos que han causado, la corrupción policial, el abuso policial. Mientras escuchamos en otros países cómo toma fuerza la corrupción política, funcionarios del gobierno involucrados en robos, en fraudes, gobernantes perseguidos, jueces corruptos, un caos político cubierto de fraude, de engaño, de soborno, donde prevalece el más poderoso. Ahí su ley se llama corrupción, su justicia, manipulación. En otros países escuchamos cómo los desastres naturales acechan muchas regiones, pero podríamos pasar horas enteras hablando sobre el caos político, religioso, social, económico, sobre los desastres naturales que nos envuelven en este momento. Las noticias se mueven rápidamente. El avance de la tecnología nos permite en segundos saber qué es lo que pasa en el mundo entero.
Y las redes sociales lo publican enseguida. El robo, la muerte, la destrucción brilla por todo lugar. Vemos a cada momento, escuchamos los noticieros y el terror toma parte en las familias, en ciudades, en naciones. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer al respecto? Bueno, gracias a Dios por su sabiduría, la sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Él es quien nos muestra en su palabra lo que el mundo verdaderamente necesita. En su palabra Él nos enseña cuál es la raíz de un caos político mundial y también nos guía a encontrar la paz, a encontrar la luz en medio de un mundo furioso que destruye todo lo que encuentra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, el autor de Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 14, nos dice que nos aferremos a la fe. ¿Escuchó? Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de todas nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de igual manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, nos dice el autor, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en los momentos difíciles. Entonces aferrémonos a la fe que profesamos, acerquémonos confiadamente, ahí vamos a hallar la misericordia, vamos a hallar la gracia de nuestro Dios. En este sermón vamos a examinar 3 puntos. Primero, ¿quién tiene el control? Segundo, lo que el mundo necesita con urgencia. Y tercero, ¿dónde encontrar la paz para un mundo furioso? Este Evangelio de Marcos es probable el primero, aunque en nuestras Biblias se presenta como el segundo libro. Fue escrito, redactado por Juan Marcos. Juan, su nombre hebreo; Marcos, su nombre romano, quien era sobrino de Bernabé. Escrito en Roma, a una audiencia romana, y muestra a Jesucristo como el siervo sufriente de Jehová. Los padres apostólicos dan referencias de Pedro. Escuche, ¿quiénes los padres apostólicos? Quienes continuaron con las enseñanzas de los apóstoles, posiblemente algunos de ellos fueron sus discípulos, aportaron, lo importante es que ellos aportaron mucha información en la historia del cristianismo. Entre ellos tenemos a Papías, a Tertuliano y a Jerónimo. A mitad del segundo siglo, uno de ellos, el primero, llamado Papías, quien fue obispo de una ciudad de Asia Menor llamada Hierápolis, en una de sus obras él llama a Marcos el intérprete de Pedro. Ahora, medio siglo después, Tertuliano detalla que Marcos, el intérprete de Pedro, puso por escrito lo que Pedro había predicado. Más tarde, Jerónimo fue quien tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín. Él añade que Marcos, después de haber escrito este evangelio, se marchó para Egipto y que fue el primer predicador del evangelio en Alejandría, en donde fundó una iglesia y llevó una vida santa, una vida ejemplar. Este evangelio es el más breve de los 4 y está lleno de detalles interesantes, lo que no presentan los otros, y estos detalles a su vez dan una viveza especial al relato del autor. Marcos no se detiene en los discursos de Jesús, pero sí se fija mucho en los milagros que él hizo. Ahora, contiene también 18 milagros, 2 de los cuales no lo va a encontrar en ningún otro evangelio, al igual 4 parábolas, y una sola está aquí en Marcos. Ahora, ¿por qué esta información? Bueno, es importante ya que estamos dando comienzo al estudio de este libro, y pues sí, vale la pena conocer, escuchar algo de a quién Dios usó, a quién escogió
para el relato de este libro, pues dirigido por el Espíritu Santo, cada palabra escrita en este Evangelio, donde nos muestra la vida de su Hijo amado Jesucristo. Y de esta forma nos ayudará a entender, a gozarnos, a deleitarnos más en cada sermón. Vamos al primer punto. ¿Quién tiene el control? Nos dice el versículo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este versículo nos presenta al Padre, al Hijo Jesucristo y la historia de su Hijo, el principio del Evangelio, desde el principio. Todo tiene un orden, todo tiene un comienzo, todo tiene un final. El libro de Génesis, su significado principio, origen, nos relata el principio de la creación. Marcos nos va a relatar el principio de la vida de Jesucristo. El Evangelio se trata de su vida. Ahora en Génesis, al mostrarnos el principio de la creación, nos muestra que Dios fue quien hizo todas las cosas desde el principio y que Él también es quien va a redimirlas todas al final, porque es Él quien está en control. Nos dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es nuestro Dios. Él es trascendente, Él está por encima de todas las cosas, más allá. Él es distinto a lo creado, Él es distinto a usted, distinto a mí, a los presidentes, a los reyes. Él es el creador, Él es el rey. Dice el rey David, habla de un rey superior a Él. En el Salmo 95, 3 al 7 dice, el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Dios es el creador, nos dice las Escrituras, de todo, pero Él nos creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el que estamos aquí? Para la alabanza de la gloria de su gracia, como lo dice Efesios 1:6, para la alabanza de su gloria. Isaías 43:7 dice, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Todo lo creó Dios. Todo está bajo el control de Dios. El libro de Génesis, el comienzo, el primero, el origen, en el capítulo 1 y 2, nos muestra la perfecta y original creación de Dios. Escuchó, la perfecta y original creación. El capítulo 3 es interrumpido por el hombre. Este capítulo relata la caída a causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía. Esa relación cálida que había entre Dios y con el hombre fue destruida. El ser humano se aparta de Dios. Dios se aparta de ellos para juicio. El crimen debe ser castigado. Cuando Dios se acerca, ellos se esconden, se alejan. ¿Qué hizo el hombre? ¿Desobedecer? ¿Rebelarse en contra de Dios y esconderse? ¿Qué hace el hombre hoy en este momento? Se esconde de Dios, huye de Dios, rechaza a Dios, odia a Dios. Lo vemos en todo lugar. Las familias, amistades, trabajos. La gente rechaza a Dios. ¿Por qué el hombre rechazó a Dios? Lo hizo porque prefirió escuchar la voz de Satanás, no la de Dios. Fue más agradable a su oído el engaño, escuchar el engaño.
fue confundido en su mente, no caminó en la verdad, se apartó de la luz. Prefirió escuchar las mentiras, buscar sus deseos pecaminosos, codiciosos. Ahora deseaba ser como Dios, como su creador. Olvidó todas las promesas recibidas. Es muy fácil poder ver como alguien separado de Dios solo camina hacia su propia muerte espiritual. Muy fácil. La advertencia a Adán y a Eva de que morirían no era una simple amenaza, no, esto se cumplió. Dios los expulsó del jardín, pero Dios en su soberanía permitió que el hombre continuara, pero ahora con restricciones, porque sus ojos se habían abierto al pecado, a la maldad. Ahora podía ver, pero la armonía entre el ser humano y el orden creado, el orden divino, terminó. De ahora en adelante tenían que luchar. Dios les dice en el capítulo 3 de Génesis, versículo 17, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. La tierra es maldita por tu culpa. ¿No se le hace familiar a usted? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tanta muerte? ¿No se le hace familiar esas palabras? ¿Y qué hace Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Si yo soy un hombre bueno, recto, no hago nada malo, llevo una vida honrada, no robo, no hago daño. ¿Por qué? ¿Por qué a esos niños? ¿Por qué se mueren? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite que los malos surjan? ¿Por qué Dios permite que ellos tengan, a pesar de que son ladrones, a pesar de que roban? ¿Por qué ellos progresan y yo no? ¿No escucha esa palabra todos los días? ¿Por qué mi primo se enfermó del COVID? ¿Por qué mi hermana se murió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero nadie se pregunta, ¿por qué, Señor, yo estoy vivo si debería estar muerto? ¿Por qué no se preguntan, Señor, si mi corazón es tan malvado y tú todavía tienes misericordia de mí? La pregunta no es a Dios, la pregunta es a ti mismo. ¿Por qué actúo tanta maldad? Dice, la tierra fue maldita por tu culpa, le dice a Adán. Porque pecaste, porque el pecado habita en ti, porque la maldad está en tu corazón. Esa es la razón. Ahora la gente se matan. Y si Dios no pone un cerco, todos nos hubiéramos matado ya. Se hubiera acabado ya la tierra por la maldad, pero por su gracia estamos aquí. Pero estamos rodeados de un mundo caído, malvado, perverso, que no le interesa ni Dios, mucho menos tú, o tu amistad, o tus familiares. Por la gracia de Dios, Dios continúa buscando a los seres humanos, buscando a los pecadores, llamándolos a volver a tener amistad. Todo el tiempo. Hermano, prima, amiga, ven, escucha la palabra. No, eso no va para mí, no. Dios llama. No va a bajar Dios, no esperes que baje Dios y te diga, hijo, ven, te amo. No, eso no va a suceder. Aquí está la palabra. Tiene pastores, tiene hermanos, tiene mensajeros para que tú escuches. Entonces, su gracia, por su gracia, Él todavía busca, llama a todos estos pecadores, a todos los que han pecado, para que puedan tener amistad con Él. Y en su misericordia infinita, Dios, el creador del universo, presentó la esperanza para aquel hombre caído, quien decidió apartarse de Dios e ignorar sus palabras. En el versículo 3, volvamos Génesis, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una vez quebrantado este pacto de obras a causa del pecado del hombre, Dios da esta promesa, y era su hijo Cristo, la simiente de la mujer. Y por medio de él, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Por medio de él, y va a llamar, y sigue llamando a los elegidos
y engendra en cada uno de ellos, póngale atención, engendra fe y arrepentimiento. Dios es Él. Los llama, los escoge, los limpia, les da fe, pone el deseo que se arrepentirse. Nosotros queremos arrastrarnos en el pecado, queremos correr a hacer lo malo, pero Él, a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros, nos injerta fe y ese deseo de arrepentirnos cada día, cada minuto, porque cada instante pecamos en contra de su santidad. Ahora, muy importante, vamos a entender esto. Aunque el precio de la redención no fue pagado hasta la encarnación de Cristo, hasta que Cristo venga, ¿no es cierto? Hasta que llegó, no fue pagado este precio. Pero hay algo importante, sin embargo, escuchen muy bien, esa virtud, la eficacia y sus beneficios fueron comunicados a quién? Para todos los elegidos en todas las épocas desde el principio del mundo. ¿De qué forma? En las promesas, en los tipos, en los sacrificios. Si lee el Antiguo Testamento va a ver todo esto. Y por medio de ellos fue revelado nuestro Señor. Por medio de ellos. Y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y también como el cordero inmolado. Desde la fundación del mundo. Siendo el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos. Entonces, desde el comienzo, usted ve, desde el comienzo, Dios anuncia a su Hijo como la promesa para la redención del pecado. Lo anuncia como la esperanza para todos los pecadores, como la buena noticia de salvación, la cual toma forma en el principio. La historia resplandece en este capítulo de Génesis, en este capítulo 3. Ahora, con esto dicho, podemos entender de quién se trata la historia. ¿Quién es el comienzo? ¿De quién se trata la Biblia? Es una historia de amor. ¿De amor? Sí, hermano. Es la historia de amor en su perfección. Y nos referimos a Jesús. ¿Quién? ¿Jesús quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Quién es este Jesucristo? El comienzo del Evangelio de Jesucristo. ¿Y quién es Él? Pues la Escritura en Colosenses 1, 15 al 20 nos dice que Jesucristo, que Él es la imagen del Dios viviente, que Él es el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles. No solamente eso, tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por Él y por medio de Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de la resurrección, para ser el primero en todo, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz, dice, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿La sangre de quién? De Cristo Jesús. Por su sangre, por su muerte, tenemos paz para con Dios. Ese es Jesucristo. Hebreos 1:1 nos dice que Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales. Nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. Y por medio de Él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Entonces, de acuerdo a la Escritura, nos dice que Jesús, ¿quién es Jesús? Que Él es la imagen de Dios. Nos falta el tiempo para hablar de las características de nuestro Señor.
algunas en estos versículos. Nos dice que es la imagen de Dios, que es el primogénito de todo lo creado, el primogénito de la resurrección, que Él es anterior a todas las cosas, que es el principio, que es la cabeza de la iglesia, que es el heredero de todo, que es el resplandor de la gloria de Dios, que Él es el alfa y la omega, que es el príncipe de paz. También nos dice que Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen, de la Virgen María, y cubierta ella por la sombra del Altísimo, que nació de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, que tenemos dos naturalezas completas, perfectas y distintas. Se unieron inseparablemente en una persona, quien es el verdadero Dios y verdadero hombre 100%, aunque un solo Cristo, aunque un solo Salvador, uno solo. No hay otro Salvador, no hay otro nombre dado en la tierra en el cual pueda ser salvo. No, uno solo, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esto agradó a Dios en su propósito eterno, escogerlo y ordenar a su Hijo unigénito que fuera el mediador entre el Padre, entre Dios y el hombre. Lo llamó como un profeta, como un sacerdote, como el rey, como la cabeza y el salvador de la iglesia. ¿Y por qué esto? ¿Por qué el profeta? ¿Por qué sacerdote? ¿Por qué rey? ¿Y por qué estos oficios? Bueno, ¿por qué? Porque en nuestra ignorancia tenemos la necesidad de su oficio profético. Y por nuestra separación de Dios y la imperfección de la mejor de lo mejor que tú puedas dar de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Y también por nuestra indisposición y nuestra incapacidad total. ¿Escuchó eso? Incapacidad total. ¿Para qué? Para volver a Dios y para nuestra protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real. Para convencernos, para subyugarnos, para traernos, sostenernos, para liberarnos y preservarnos para su reino celestial. Además de eso, es el heredero de todas las cosas, el juez del mundo, a quien dio desde la eternidad un pueblo. El Padre le dio un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo, escuche, para que sea la simiente y para que ese pueblo a su tiempo Él lo redimiera, lo llamara, lo justificara, lo santificara y lo glorificara. ¡Qué grandioso plan! Este es el Jesús, el Hijo de Dios, del cual habla el Evangelio de Marcos. ¿Qué tan difícil para uno hablar de Cristo, hablar del Hijo de Dios? Dice Charles Spurgeon en una cita de él. Yo trataré de explicar, pero me es tan duro, es difícil, porque el tratar de hablar yo de Cristo es como yo acercarme con una velita, salir afuera y mirar al sol y tratar de alumbrar al sol con esa velita. Así somos nosotros al hablar de Cristo, porque su palabra es infinita, es eterna, es grandiosa. ¿Por qué habíamos mencionado que la Biblia es una historia de amor en su perfección? Porque Dios lo hizo todo por amor, siendo Él mismo el amor en su esencia. Recordemos que es por amor que Dios envió a su Hijo a salvar el mundo. Es por amor y obediencia que Jesucristo vino a esta tierra, dejando su trono divino a un mundo de corrupción, corrupto. Es por amor que Él no se defendió. ¿Qué hizo Él? Él clamó al Padre en una cruz en medio del dolor más intenso que un ser humano podría soportar. Clamó mientras desangraba. Abrió sus labios para pedir perdón. ¿Por quiénes? Por los que le clavaron en la cruz. Por quienes traspasaron su cuerpo. Por los que le humillaron. Por quienes lo calumniaron, laceraron su espalda. Por todos ellos y por
todos quienes iban a seguir pecando, Él pidió al Padre perdón, que los perdonara. Lo hizo por amor, por obediencia, porque Él nos amó primero. Amén. Todo está bajo el control de Dios. En un mundo caído, Dios tenía este plan, el plan divino. Su Hijo Jesucristo, profetizado por toda Israel, por todas las naciones. El Antiguo Testamento nos muestra todas las promesas de Dios y las vemos que toman el cumplimiento en Cristo Jesús. Jesucristo es el tema principal de las Escrituras. De Él hablaron, predicaron los apóstoles. Fue el tema principal, favorito de los primeros ministros cristianos, quienes no cesaban de enseñar de Cristo. Tema de los mártires y ahora de muchos pastores, de muchos predicadores que han entendido quién es Jesucristo y han entendido que toda la Escritura se trata de Él. Lucas 24:44. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí. ¿De quién escribieron? De Jesús. Todo lo escrito acerca de mí. En la ley de Moisés, ¿cuál es la ley de Moisés? Los 5 primeros libros. En los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento. Toda la Escritura se refiere a Cristo. Entonces, con esto dicho, ¿de quién deberíamos predicar? ¿De quién nosotros debemos hablar? De Cristo, de su Evangelio, de Cristo, de Jesucristo crucificado. ¿Quién nos va a dirigir a hablar? Es por medio de la palabra, sí, pero ¿quién? El Espíritu Santo. Y ese es el tema mayor y de mayor necesidad. Nuestro deseo, nuestra petición debe ser al Espíritu de Dios, que sea Él quien guíe, quien alumbre a través de la Escritura, por medio de la Escritura, a llevar las buenas noticias. El Espíritu de Dios se deleita, escuche, se deleita en bendecir la predicación donde Cristo, donde el Hijo de Dios es el centro. Una cita, otra de Spurgeon, dice: una predicación sin Cristo es como ofrecer la cáscara sin la carne del fruto. Entonces, ¿cómo es? Vacía, sin sabor, inservible. Una predicación sin Cristo. La promesa en Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ahora, las obras de la creación nos revelan, ¿qué es lo que nos revelan? El poder de Dios y su naturaleza. El cielo, el sol, la luna, las plantas, toda la naturaleza revela el poder de Dios. Pero no permiten que el hombre pueda alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. No, eso no. Porque solo la van a alcanzar por el oír la palabra de Dios, por el oír las buenas noticias de salvación, el Evangelio de Jesucristo, porque solo en Él hay salvación. Hechos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El Evangelio llama a pecadores por medio de Cristo. Un llamamiento cualquiera, no, un llamamiento eficaz para la conversión y para la salvación de los pecadores. Esta es la historia, el Evangelio, y cómo nos relata la traducción del lenguaje actual. Esta es la historia de cómo empezaron a anunciar las buenas noticias acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías, la historia de Jesucristo. El Evangelio, la historia de qué? De las buenas noticias de salvación. Entonces, podríamos preguntar, ¿en qué aporta? ¿Hay algo que el hombre aporte en todo esto? ¿Tiene algo que ver el hombre en esto? Bueno, discúlpeme decirle de que el hombre no tiene nada, ninguna parte aquí.
no importa lo que le hayan dicho, pero el hombre no tiene parte en lo que se refiere a la salvación. Nada puede aportar, nada puede hacer el hombre para ser salvo. No hay nada en el mundo, no importa cuántas obras de caridad se pase haciendo toda su vida, eso no va a traer salvación. Tampoco la puede comprar. Y su carácter, su conducta, tampoco aportan para su salvación. Lamentablemente es una falsa enseñanza la cual demanda de obras para la salvación. Es parte de la salvación. Pero la Escritura nos enseña todo lo contrario, que es solamente por gracia. Las obras sí son parte de una vida cristiana, como un agradecimiento de lo que se ha recibido, pero no es el pago para la salvación. Y esto debemos tenerlo muy en claro como cristianos, como creyentes. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Romanos 11:6. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. El segundo punto, ¿qué es lo que el mundo necesita con urgencia? Bueno, todo lo que acabamos de hablar, todo lo que usted acaba de escuchar, nos pone en este punto. ¿Qué es lo que el mundo necesita con urgencia? En medio de crisis, muchas veces en medio de un caos, ¿qué es lo que el mundo necesita? O en los momentos de triunfo, cuando se cumplen metas a corto plazo o a largo plazo, en la escasez o en la abundancia, ¿cómo puede el ser humano encontrar su plenitud y no sentirse vacío, a pesar de que esté rodeado de triunfos, de condecoraciones, de riquezas, de todo lo que ha anhelado, pero sin embargo se siente vacío? ¿Qué le hace falta? ¿Cómo encontrar la plenitud? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Simple. Ya lo dijimos muchísimas veces, simple. Todos necesitamos a Cristo y en Él hallaremos la paz. Efesios 3:19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Serán completos con toda la plenitud de ¿qué? ¿Qué es la plenitud? ¿Qué es lo que necesitamos? Bienes, casas, carros, dinero, cuentas bancarias, ropa, joyas. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Esa es la plenitud? No. ¿Por qué te sientes vacío si estás rodeado de todas las riquezas y grandezas? ¿Por qué te sientes vacío si has cumplido la más alta meta y has llegado y todavía te sientes vacío? ¿Por qué? Porque nada de eso te va a hacer sentir lleno, pleno. Porque la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios está solamente en Él. Está en el amor de Cristo. Cristo es tu plenitud. Cristo es quien llena todo. Es Él. Estarás completo si tienes a Cristo. Dice Colosenses, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios, porque al Padre le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Entonces, ¿a quién vamos a buscar? Ahora, ¿cómo lo puede hallar? Ya sabemos a quién tenemos que buscar, sabemos en dónde está la plenitud, sabemos quién nos da la salvación, sabemos, pero ¿cómo lo vamos a hallar? Muchas personas pueden decir, yo nunca he escuchado, no sabía de este Cristo, no sabía que era hombre, que era Dios, no sabía que Él es la plenitud, no sabía que Él es la gloria del Padre, yo no sé nada de esto, explícame. Entonces, ¿en dónde está? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo encuentro? Por medio de su Evangelio. La revelación del Evangelio a los pecadores es solamente por la voluntad soberana y el consentimiento de Dios. Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Necesitamos la palabra, necesitamos el Evangelio, necesitamos clamar por perdón, que Dios nos dé la fe, que Dios traiga a nosotros el arrepentimiento, que lo haga, es solamente por su voluntad.
por su voluntad. Entonces, por esto necesitamos predicar el Evangelio. Si nosotros entendiéramos la magnitud del problema, le aseguro que todos estuviéramos predicando la palabra de Dios. No pienso, no creo que haya un corazón tan egoísta, tan malvado. Aunque la palabra dice que todos son malvados, pero en nuestra ignorancia, en nuestro anhelo. Un corazón que al saber, al escuchar que hay más de 2 billones de personas en el mundo que no han escuchado la palabra de Dios, en lugares donde no ha llegado la palabra, que no sientan ese deseo de compartir las buenas noticias. Para ti, que tú has escuchado, tú que conoces, tú que predicas, tú que estás en la iglesia todos los días, tú que estás orando, tú que estás hablando, ¿no? Para los que creen, para los que han recibido por gracia, ¿en dónde estamos? Muchas veces no se le puede predicar ni al vecino. ¿Cuánto más hablar de misiones? Pero el saber de cantidad de gente que muere todos los días y que terminan en el infierno, que miles de almas terminan en el infierno todos los días, pues deberíamos recapacitar. Nosotros estamos gozosos escuchando la palabra de vida. Y si tenemos que partir mañana, bendito Dios, porque estaremos con nuestro Creador. Pero ¿qué pasa de los que no han escuchado? ¿Qué sucede con cada uno de ellos? Pues suena muy egoísta de nuestra parte el estar llenos de la palabra, de las buenas noticias y no compartirla con alguien que se está muriendo, con alguien que jamás ha escuchado de Cristo, con alguien que ha perdido la esperanza. Hay una necesidad urgente y necesito compartirles a ustedes que la necesidad es universal. La necesidad no es solamente en su casa, su familia, no, es universal. ¿Por qué razón? Porque todos hemos pecado delante de Dios. Dice su palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo son justificados? Gratuitamente. ¿Hay algo que tengan que hacer? No, el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Mediante quién? Cristo Jesús. ¿A quién tenemos que buscar? A Cristo. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el justo? Nuestro Dios. ¿Quién justifica? Él, solamente a través de Él. Una cita de Agustín de Hipona. El hombre está cegado por el pecado, no sabe lo que hace y no es dueño de su destino. Por eso las cosas buenas que suceden son obra de Dios. Ante la santidad de Dios, nadie es justo, nadie, no hay uno solo, ninguno es justo. Ante su santidad, podemos vernos justos en medio de un hermano, de otro pecador, podemos creernos más justos, pero no podemos ponernos a la medida de otro pecador. Debemos ponernos a la medida de Dios, en su santidad. A esa altura, ahí es donde tenemos que ponernos nosotros, a ver en dónde verdaderamente dónde estamos. Cuando su palabra nos dice en Romanos 3:10, así está escrito, no hay justo. ¿Tú te creíste justo? No, no hay. No hay ni uno solo, dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Sepulcro abierto son sus gargantas. Su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de maldad, llena de amargura su boca. Sus pies, dice, se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no han conocido camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por esta razón, todos necesitamos el Evangelio. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque además de eso, Romanos 8:7 nos dice que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Pues entonces el Evangelio es el único medio externo para poder revelarnos a Cristo Jesús. Y es suficiente para esto. Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Hermano, predique el Evangelio. Hermano, amigo, anuncie las noticias de esperanza y salvación. Porque solo solamente en la palabra, hay el poder que necesitamos. ¿Sí me escuchó? En la palabra, no del falso profeta, no la palabra del falso apóstol, no, la palabra de Dios, no las promesas que se quedan en el viento, las que están escritas en el Evangelio. En ellas, en esa palabra, hay poder de Dios. Nos confirma la Escritura, Romanos 1:16, pues no me avergüenzo de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que vamos a dar? El Evangelio. Acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. ¡Qué bello! Poder de Dios en acción. ¿Y cómo está accionando? ¿Qué es lo que está haciendo? Salvando vidas. Esa es la acción. Poder de Dios en acción para salvar a todos. No a todos. A los que creen. A los que creen. Dice a los judíos primero y también a los gentiles. Para todos los que crean. Para ir cerrando y para llegar a una conclusión, para concluir, la paz que todos necesitamos no la vamos a encontrar en el mundo, no, sino en Cristo nuevamente, porque Él es el príncipe de la paz. Solo Él puede restaurar la verdadera paz interior, es el único, porque por Él nosotros hemos podido ser redimidos de un pecado, por Él, y poder obtener la paz que todos necesitamos. Pues si tenemos a Cristo, tenemos la plenitud de Dios. Y en la plenitud de Dios está la paz. Ahora si tenemos al mundo, estamos lejos de Dios. Vamos a estar lejos de su paz, pero vamos a estar cerca a la ira de Dios, cerca a la justicia de Dios. Y ella va a obrar. Ella va a obrar. Esta ha sido manifestada por Cristo, por su Hijo mismo. El Evangelio revela la justicia de Dios, que proviene de Dios. Y esta es por fe, de principio a fin. Pero a medida que nos acerquemos a Jesús, vamos a crecer en sabiduría, vamos a crecer en conocimiento y en comprensión de la voluntad de Dios. A medida que nos acerquemos a Jesús, a su Evangelio, se engrandece en nuestro corazón. Ese Evangelio, esa palabra, toma parte, se hincha, qué hermoso, ¿no? En nuestro corazón. La palabra de Dios. A medida que nos acercamos a Cristo, su muerte se vuelve maravillosa ante nuestros ojos. Su resurrección es más asombrosa. El pecado se vuelve detestable. La obra restauradora del Espíritu Santo se vuelve más poderosa. La extensión global del Evangelio se vuelve más importante. Nuestro anhelo por la eternidad se vuelve mayor. Esa conexión de los versículos, capítulos, libros de la Biblia es visto con claridad. El amor de nuestro Padre Celestial se vuelve deleitoso. Todo esto, todo lo que acaba de escuchar,
si nos acercamos a Jesús para verlo con mayor claridad. Todos necesitamos la dirección de Dios. ¿Quién está en control de todo? Su dirección para encontrar a quién, a Cristo, lo que el mundo necesita con urgencia, para que su Santo Espíritu alumbre nuestro sendero, nos corrija cuando nos apartamos de su camino. El Espíritu Santo, gozoso, el Espíritu de Dios, gozoso, nos lleva a la presencia del Hijo amado, Cristo Jesús. El Espíritu de Dios nos aclara las palabras de Dios como el mejor maestro que podemos encontrar. No en la escuela, no en el colegio, no en el seminario, sino en su presencia, en su palabra. Y que de igual manera, cada uno de nosotros, como el Espíritu de Dios se goza y se complace, nosotros estemos gozosos y que continuemos con ese mismo gozo, continuemos con la obra que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, comenzó. Lo que sus discípulos continuaron, ahora es nuestro trabajo. Prediquemos de Cristo y este Cristo crucificado. Para los incrédulos, locura, pero salvación para los que creen. Primera de Corintios 1:21. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Bendito sea nuestro Señor. Predique el Evangelio, predique a Jesús. No se canse de llevar las buenas noticias de salvación. Las noticias de salvación, hoy, mañana, lo decimos siempre, mañana no sabemos. Solamente tienes que creer en Cristo Jesús. En creer que has pecado, necesitas reconocer, como hemos escuchado en cuántos versículos, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay uno que busque a Dios, que has fallado a Dios en contra de su santidad. Necesitamos reconocer. ¿Y tú quieres ser salvo? ¿Deseas la salvación? No la vas a comprar. No importa cuánto dinero aportes, no importa cuánto ayudes. No. Necesitas creer en Cristo Jesús, reconocerlo como su Señor y su Salvador, no solamente para que te salve, pero como Señor, y estar subyugado, como expresamos, bajo esa ley, con gozo, que le perteneces porque eres el Rey, obedeciéndolo en todo, caminando en su verdad. Entonces, ¿qué es lo primero? Reconocer que fallaste. Es muy simple. Arrepiéntete, le dile: Señor, perdona mis pecados, he fallado contigo, he fallado contra ti, necesito estar contigo, necesito más de ti. Y Él lo va a hacer. Cree en Jesús, que Él es el único que te puede salvar. Ven al arrepentimiento, pídele a Dios la fe y Él va a orar en ti. Que Dios te bendiga y que disfrutes de este día. Buenas tardes.